Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envía un mensaje cara a cara al presidente de Estados Unidos advirtiéndole de que no se deje engañar por el decreto que sacaron el día miércoles, donde aseguraban que Venezuela no quería recibir a los migrantes, cosa que es absurda, porque si estamos enviando una flota de aviones para retornarlo, ¿cómo es que no los queremos recibir? Pero el presidente está de alguna manera en el contexto de una cultura comunicacional controlada tecnológicamente por la industria cultural que denunciaron los sociólogos alemanes de la Escuela de Frankfurt ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que le da toda la narrativa al modelo capitalista. Entonces, no es que Donald Trump esté engañado. Donald Trump no necesita que le estén mintiendo para despreciar la cultura latinoamericana y la presencia de latinoamericanos en su país. El problema está en que esa industria cultural va a mentir. No le queda otra que mentir, porque no tiene argumentos para sostener un modelo económico, no tiene argumentos para sostener el capitalismo, mucho menos cuando el mismo Estados Unidos está desconociendo lo que pregonaba. Cuando el mismo Estados Unidos está desconociendo el libre mercado, cuando el mismo Estados Unidos está desconociendo todos los tratados que firmó, cuando es un absurdo el modelo capitalista, no se puede sostener ni siquiera en la academia, entonces la industria cultural tiene que mentir, como lo ha hecho siempre. Y esa industria cultural, que de alguna manera se extiende a las editoriales, a la música, a la radio, al entretenimiento, al cine, es toda una telaraña de intereses económicos que necesitan permanentemente historias, narrativas, noticias, de alguna manera opio para entretener a la gente, para sostener un modelo económico que está haciendo infeliz y desgraciado a todo el planeta y que está poniendo en peligro al mismo planeta. Por eso yo les decía, no les extrañe que esa industria cultural el día de mañana nos afirme que todo fue un malentendido y que la Tierra es cuadrada. Ahora, lo que tenemos que entender es que hay una nueva cultura comunicacional, hay algunas grietas de esa industria cultural por donde nosotros debemos afianzar nuevos modelos comunicacionales. No estoy hablando únicamente de tecnología, porque Venezuela en estos momentos está en el foro digital global que se está realizando en Rusia, y entonces Venezuela está haciendo alianzas con Rusia, alianzas con China, alianzas con Irán, para de alguna manera avanzar un poquito en la carrera tecnológica y poder tener independencia tecnológica. Pero toda la infraestructura tecnológica, o la mayor parte de la infraestructura tecnológica orientada hacia la comunicación, está controlada por ellos, porque el sistema lo controlan ellos, el internet lo controlan ellos. Entonces, algunos influencers que tienen destacados contenidos o destacada proyección en el algoritmo, en el sistema, en el internet, ellos recomiendan que para pelear contra la dictadura del algoritmo hay que hacerlo en el mismo territorio del algoritmo, porque el algoritmo te permite pelear ahí adentro. Yo no digo que no se pelee en el territorio del algoritmo, toda batalla hay que darla, pero insisto en que nuestra verdadera batalla comunicacional no está en el algoritmo, porque el sistema es de ellos. Basta con que ellos aprieten un clic y te saquen del algoritmo, literalmente. Entonces, no tiene sentido debatir con una granja de robots que te pueden multiplicar, quintuplicar en milésimas de segundos contenidos para distraerte en un debate estéril. ¿Tienes que hacer el contenido y soltarlo en el algoritmo? Sí, tienes que hacerlo. Pero donde tienes que hacer el mayor esfuerzo es en la comunicación humana, en la comunicación con la gente, en la comunicación
en el territorio. Y el presidente lo tiene claro. El presidente, cuando habla de menos escritorio y más territorio y entra en una transformación de las gobernaciones y les pide a los gobernadores que no se queden en la burbuja política de un escritorio, que no se queden en la burbuja del organigrama de la estructura gubernamental, porque ahí no van a encontrar las realidades de lo que está sucediendo, ahí no van a saber de política, ahí no van a encontrar la realidad política del territorio. Tienen que ir con la gente. Afortunadamente está pasando algo maravilloso en Venezuela, que la gente está organizada, que en el territorio la gente está organizada, pero no organizada como en el pasado, que si una asociación de vecinos, que si un movimiento cultural. No. En este momento Venezuela tiene organización popular con arquitectura jurídica, tiene organización popular con un rol político, con una responsabilidad financiera, de alguna manera entramados con otros programas sociales como la distribución de alimentos, como la atención primaria de salud. Entonces, esa organización popular es muy distinta a cualquier iniciativa de organización popular que hayamos tenido en el pasado. Es una organización popular que se está proyectando a ser gobierno, a ser corresponsable legalmente, constitucionalmente, a ser gobierno, a que puede dictaminar cuál es el plan de gobierno del territorio, a que puede dictaminar en qué se van a ejecutar y de qué forma se van a ejecutar los recursos del Estado en materia de servicios, pero también en materia productiva. Lo que nos queda es formar a la gente, documentar esa formación y despertar la conciencia de que hay una nueva cultura comunicacional y de que nos va bien cuando nosotros asumimos la raíz de la comunicación, que es una comunicación humana. Compleja sí, pero humana. ¿Y a qué me refiero yo con apostar a la raíz de la comunicación? Nosotros venimos de una cultura oral. Toda nuestra formación, nuestros conocimientos se transmitían alrededor de una fogata por alguien que oralmente tenía la capacidad de narrar, de contar. Entonces, hemos delegado a la comunicación a una tecnología que la controla un imperio, que la controla un grupo económico. Hemos delegado incluso el pensamiento a esa tecnología. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, estamos hablando de que no queremos pensar, que nos da flojera pensar, y entonces el algoritmo y su inteligencia artificial va a pensar por nosotros. Yo no digo que no se utilice y que no se aproveche en términos prácticos de ahorrarte tiempo, pero en la vida tú tienes que pensar, tienes que tener pensamiento crítico, tienes que tener control de emociones, inteligencia emocional, tienes que saber de dónde vienes, conocerte a ti mismo, conocer tus orígenes, conocer tu historia y poder convivir con los demás. Eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces, en el foro digital siempre, no digo que en este que se está dando, pero siempre hay una confusión con la comunicación, porque la comunicación ha tenido de alguna manera una dimensión tecnológica, una dimensión económica y una dimensión humana, 3 aspectos por donde nos manejamos en la comunicación. Y yo insisto, informar no es comunicar. Tú podrás darle 10.000 consejos a tu hijo, pero si tú los consejos se los das por el Facebook, por el WhatsApp, por inteligencia artificial, tú no estás teniendo una comunicación con tu hijo. Tú estás bombardeándolo de información. Inteligencia artificial te va a conseguir los consejos más hermosos, pero eso no va a prevenir en nada que tu hijo caiga en malos pasos, o no va a ayudar en nada a que tengas una buena relación con tu hijo. Porque la comunicación humana es algo mucho más complejo, más exigente,
te exige convivir con alguien que piensa distinto a ti, te exige convivir con alguien que tiene de pronto otros códigos, otra historia. Entonces, la comunicación debemos asumirla como un proceso político, como un fenómeno social en el que nosotros tenemos que aprender. No digo que sea fácil, lo que digo es que tenemos que tener otra visión, menos mercantilista, menos tecnológica. Por ejemplo, hemos tenido generaciones y generaciones de comunicadores sociales graduados, primero que no ejercen la profesión. Aquí en Venezuela, desde que yo me gradué hace muchos años en la Universidad del Zulia en el año 96, ya era un fenómeno peligroso que un gran porcentaje de los egresados de la carrera de comunicación social no vivían del oficio, no ejercían la profesión, porque no habían tantas plazas de trabajo, puede ser, porque era un oficio mal pagado, también puede ser, pero en gran medida porque no comprendían la comunicación, estaban condicionados en la comunicación con el dueño del medio. Lo que dijera el dueño de la televisión, lo que dijera el dueño de la radio. Nadie se atrevía a salir del sistema por muchas razones. Económicamente era muy cuesta arriba. Jurídicamente, pues no tenía ninguna ley que te protegiera. Tenemos una ley de ejercicio del periodismo que no respeta a nadie, ni en aquel entonces y mucho menos ahora que todo el mundo tiene teléfono. Teníamos un código de ética que de alguna manera no lo podías aplicar en la realidad, porque el peso del dinero aplastaba ese código de ética. Y además la infraestructura de la industria cultural llegaba hasta nuestras universidades, controlaba nuestros medios de comunicación. Todos los canales privados de televisión en Venezuela, desde su origen, dependían de los enlatados, de los contenidos que te proporcionaba esa industria cultural. El cine, históricamente de todos los pueblos, depende o dependía de la infraestructura que te producía los contenidos en Occidente, básicamente de los dueños del sistema, de los dueños de la industria cultural. Entonces, ¿dónde teníamos nosotros que sembrar semillas comunicacionales? ¿Dónde teníamos nosotros que sembrar una cultura comunicacional? En nuestra cultura oral, en la política en el territorio, en la calle. Entonces se habla de Chávez como un fenómeno comunicacional. Pero cuando se habla de Chávez como un fenómeno comunicacional, se hace un diagnóstico superficial. Se habla de Chávez como un fenómeno comunicacional porque hablaba con ejemplos cotidianos, porque hacía reír y cantaba y comunicaba las cosas fáciles en un programa de televisión que duraba 5 horas. Y no, el fenómeno comunicacional de Chávez era un fenómeno político, porque sabía cómo incubar un debate de una idea compleja en el pueblo para que el pueblo debatiera políticamente. Por ejemplo, el concepto de constituyente. ¿Cómo logra Chávez imponer en la agenda nacional, incluso en la agenda mediática nacional, sin tener medios de comunicación y sin tener medios de dinero? ¿Cómo logra imponer un concepto que la mayoría de los venezolanos no conocía en la década de los 90, lo que era el concepto de constituyente, y no solo conocerlo, debatirlo y aplicarlo, y al aplicarlo ser protagonista en la práctica de ese concepto en la realidad? Lo que Chávez tenía como fenómeno comunicacional era que él provocaba comunicación en la calle, él provocaba debate político, era una comunicación humana. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía a través de la televisión, probablemente se ayudaba, era una caja de resonancia, pero lo hacía era por la idea, y por la idea ejecutada en su vida real, en su accionar. O sea, la palabra
era verbo. Y entonces cuando la palabra era verbo, la idea es verbo, la gente comienza a activarse. Es, digamos, la herramienta o el antídoto contra las redes sociales, el debate político en el territorio. ¿Y qué es lo que está permitiendo que Venezuela sea inmune a toda esa podredumbre, a todo ese veneno que vierten los dueños de las redes sociales? Nuestro debate político, nuestra discusión humana, nuestra comunicación humana a través de temas, de conceptos políticos. Cuando tú tienes un mujererío, por decir algo, y cuando digo mujeres no es porque sean chismosas, no, es porque es uno de los sujetos políticos más protagonistas en la Venezuela contemporánea. Cuando tú tienes ese mujererío debatiendo un proyecto comunal, debatiendo la ley de las comunas, debatiendo el nuevo sistema de gobierno popular, cuando tú tienes ese mujererío o ese gentío explicándole a otro gentío de qué va la cosa, pero no lo tienes explicándolo en un canal de televisión, no lo tienes explicándolo en una entrevista con un corresponsal internacional, sino que los tienes allí en el barrio, en la calle, en el territorio debatiendo eso. Estás haciendo una comunicación humana, estás haciendo una comunicación que te da inmunidad, que te da antivirus, que te da defensas contra la comunicación tecnológica del sistema imperial, de la industria cultural. ¿Por qué? Por varias razones. Te pongo un ejemplo. Porque esa comunicación humana te permite la confrontación del otro, te permite el debate, te permite la contraargumentación, te permite el pensamiento crítico. Allí no hay inteligencia artificial que valga. Allí es pensamiento crítico, allí es cara a cara, discernimiento. Y lo más importante, convivencia. Aprender a convivir. Entonces, esa comunicación tecnológica no es convivencia, es un aislamiento, es una burbuja, es tener amigos virtuales, amigos que tienen una comunicación chucuta, que tienen una comunicación marcada por un cuadrito de estos, que tienen una comunicación donde no nos podemos abrazar, donde no podemos bailar, donde no podemos confrontarnos. Es una comunicación limitada, que tiene sus efectos. Yo no digo que no, porque somos emocionalmente muy vulnerables, porque los artistas de la comunicación, los maestros de la comunicación saben transmitir emociones, saben engañarte con emociones. Y entonces tú quedas encantado con la pantallita, como aquel cuento del flautista que se llevó los niños del pueblo. Y entonces la pantallita te cautiva, te enamora, te hace pensar mil cosas, pero eso no es vida real. Eso no es comunicación humana. Es un intangible, es algo que te ausenta del mundo donde estás viviendo, que te ausenta del tacto, que te ausenta de la naturaleza, que te ausenta de todos lados, que te aísla. Entonces parece que vivimos más en la nube, y vivimos en las nubes literalmente, y entonces creemos que por estar en el algoritmo, peleando con el algoritmo, y porque el algoritmo te permitió que lograras un poco de atención, estamos ganando terreno, estamos ganando una batalla. No, el algoritmo te apaga cuando le da la gana. El algoritmo hace contigo lo que le da la gana, porque allí es donde te quiere tener. ¿Y qué es lo que pretende el algoritmo? ¿Qué es lo que pretende esa comunicación tecnológica que ellos están buscando? Que no pienses y que no conozcas al vecino, y que no te pongas a inventar con un grupo en el territorio, un vecino, que no te pongas a inventar con una constituyente, que no te pongas a inventar con las comunas, que no te pongas a inventar con la sustitución de importaciones, que no te pongas a inventar con ideas de independencia, de soberanía y de solidaridad. Y esa es la comunicación que nosotros queremos.
ponernos a inventar con todos esos conceptos, ponernos a inventar aplicándolo en el territorio. ¿Tú no quieres que en Venezuela haya elecciones? Pues ahora me voy a elecciones de consulta popular con los jóvenes para que ellos también decidan en qué se van a ejecutar los dineros en sus proyectos propuestos en una consulta popular. Eso es lo que hay que hacer, profundizar esa comunicación. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos visibilizando en la televisión venezolana los debates de esas comunas para que la gente vea, por lo menos en una de las pantallitas, en una sola de las pantallitas, pueda ver el debate del pueblo construyendo vida, construyendo producción para la vida? Es lo que nosotros tenemos que comunicar. Si yo sigo viendo El Chavo del Ocho, si yo sigo viendo Hechizada, si yo sigo viendo El Zorro, si yo sigo viendo El Horóscopo, si yo sigo viendo una receta más de comida, ¿qué estoy haciendo que le estoy dando la espalda al debate político más importante de la historia de la humanidad, donde se está de alguna manera construyendo un gobierno popular, una democracia participativa protagónica, y yo no muestro ese debate? Y allí sí entra el talento de los comunicadores, de los productores audiovisuales, que pueden lograr que ese debate se convierte en un excelente documental, que se convierta en una excelente serie de televisión, que se convierta en un buen programa de prensa, de debate, de mesa, de diálogo. Pero resulta que esa conversación del pueblo, que esa construcción del pueblo la estamos ignorando. Y el único que hace un esfuerzo titánico por mostrarlo y los invita es el presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más. Es absurdo que nosotros no estemos mostrando el contenido que precisamente quiere negar o quiere castrar o quiere asesinar la industria cultural a la que nosotros tanto denunciamos y que tiene tanto poder en la mentalidad de los que no creen porque no ven, porque no están en el territorio en ese debate. Entonces hay un gran sector de venezolanos que se cree clase media, que fue formado en el sistema educativo eurocentrista, colonialista, y que de alguna manera logró su salario por su ascenso social, y entonces él no va a perder el tiempo en la calle reuniéndose con un consejo comunal, sino que él paga. Y como él paga, él resuelve su problema. Y allá que se entiendan los que no tienen plata y no tuvieron formación. Entonces ese se aísla, se excluye del debate político. Y no cree en eso porque no lo vive, porque no está allí. Desconfía de todo eso. Y no le importa si se roban los reales. Al cabo él tiene un posgrado, él tiene un salario y él tiene un negocio. Y con él mismo se basta. Ese no va a ser solidario nunca. Porque ese lo educamos en el egoísmo, lo educamos en el individualismo, y ese no va a ser comuna nunca, a pesar de que vive en el medio de un consejo comunal. Entonces a ese hay que sacarlo de esa comunicación virtual. Pero hay que hacer esa comunicación humana en el barrio. Y entonces sí, agarremos el algoritmo para subir el contenido de la comunicación en el barrio. Pero no es importante o no es la prioridad o no es la estrategia el estar en el algoritmo. La prioridad, la urgencia y la estrategia es tener la comunicación humana en el territorio, tener el debate político en el territorio. Y entonces sí, utilizar todas las herramientas que tengas a la mano. Si son flechas, son flechas. Y si son teléfonos, son teléfonos. Pero tienes que tener el debate político en el territorio. Y no hemos entendido que se trata de una cultura comunicacional contra otra cultura comunicacional. Y allí es donde nos siguen dando en la madre y nos seguimos quejando de que no logramos comunicar. Pero ¿qué carajo vas a comunicar si la verdadera comunicación que tienes en tus ojos no la visibilizas? Yo creo que en la formación tenemos que despertar la conciencia de la gente
de qué es la comunicación y dónde está la verdadera comunicación. Ahora, en lo tecnológico es muy cierto, hay que tener independencia tecnológica, hay que construir plataforma, pero eso es ferretería, eso es carpintería. ¿Qué sentido tendría que Bolívar buscase la imprenta si él no tuviese claro el concepto de independencia, de libertad, si él no tuviese claro la estrategia de la guerra, de la batalla, si él no tuviese claro las ideas del qué sé yo, del documento de Jamaica, del Congreso de Angostura? ¿Qué sentido tendría tener la imprenta para escribir estupideces? La imprenta era la artillería, pero el arma contundente eran las ideas, el debate político. Es como pensar que Bolívar hubiese ganado porque tenía celular. No, esa es una visión muy corta de la comunicación, muy simplista de la comunicación. El verdadero poder que tiene la revolución bolivariana son precisamente las ideas bolivarianas. Y la comunicación tiene que hacer el esfuerzo por visibilizar las ideas bolivarianas. Y las ideas bolivarianas están en el debate del pueblo cuando construye un proyecto comunal, cuando debate una ley comunal o cuando debate cómo es eso del sistema popular de gobierno. Ese debate es, como yo diría, es lo mito, es un bestseller. Ese debate tiene que ser una película, ese debate tiene que ser un libro, ese debate tiene que ser una telenovela, ese debate tiene que ser una serie de televisión. Ese debate es el que nosotros tenemos que visibilizar en el algoritmo. En vez de desnudarnos, hacer payasadas, decir mentiras, difamar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, solamente y únicamente para llamar la atención, porque sabemos que esa comunicación no trasciende ni siquiera media hora. Como diría el poeta, un periódico de ayer, pero ni siquiera de ayer. Una estupidez algorítmica, una basura digital hace 5 segundos. Y allí tenemos que aprender. Es una idea comunicacional. En esa reunión nosotros vamos a saber si estamos en la capacidad de hacer un documental, si estamos en la capacidad de hacer trailer books, si estamos en la capacidad de hacer qué contenido y para qué. Y allí es donde nosotros vamos a medir qué tanto, cómo está conformado el equipo y qué capacidad de producción tengo. No es la cantidad, porque por ejemplo, en una oportunidad, Alcázar, yo le hice un documental y ellos hacían en promedio al día como 15 videos en WhatsApp, en YouTube. Entonces ellos me decían que los videos no podían durar más de 1 minuto porque nadie los iba a ver. Y yo les dije, no, eso es un error. Yo les puedo hacer un video de 40 minutos que tenga mayor efectividad que los 1000 videos que ustedes ruedan en las redes sociales que nadie ve y que nadie cree. Y efectivamente hice la prueba, les hice un documental. El documental no pierde vigencia y el documental tuvo mayor impacto que todos los años que estuvo Alcide en la presidencia de Alcázar. A tal punto que todos los que yo entrevisté en el documental hace 3 años que deberían estar jubilados y les pararon la jubilación por el documental. A mí me ayudó mucho porque me gané el 3er Premio Nacional de Periodismo con ese documental. Pero funciona ese tipo de trabajo. Entonces a lo mejor no hacemos mucha cantidad, pero sí un formato, una comunicación que sí llega. Que tiene 2000 seguidores, que tiene 3 visualizaciones. Si me consigue el patrocinante, vale. Porque yo no estoy buscando seguidores, yo estoy buscando generar ingresos. ¿Se comprende? Entonces, no nos agobiemos
con ideas que nos da el algoritmo de que tienen que vernos millones, y cuando vayamos a pagar la factura, esos millones de seguidores lo van a pagar. No funciona así la comunicación. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Yarisol Quintero, jurado para el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar para el año 2023. Fui la encargada de evaluar ese maravilloso trabajo que hicieron ustedes junto a este colega maravilloso y talentoso. De verdad, me quito el sombrero porque solo con este aparatico logró realizar una pieza audiovisual interesante que reunió elementos de gran relevancia para lo que es la organización laboral, la importancia que ustedes tienen como clase trabajadora también, la sensibilidad, el humanismo que desarrollan ustedes con esa excelente iniciativa. Además, déjenme decirles que yo soy el ancla de la noticia regional y yo tuve la oportunidad de sacar algunas piezas también en algunos reportes de la corresponsal de Bolívar sobre el trabajo que ustedes vienen realizando en CBG Alcázar, de verdad. Sí, me quito el sombrero, los aplaudo, de verdad, los felicito, excelente. Ella lloró. Yo lloré. Lloró con John Medina. Yo lloré con muchos, los testimonios de los trabajadores, de los compañeros, excelentes también. Déjenme decirles que es una de las, yo revisé 86 piezas para televisión y ninguna de las piezas que revisé tiene la calidad humana, la capacidad organizativa y los elementos que utilizan como la de ustedes. De verdad que ese documental Los Hombres del Aluminio es uno de los trabajos, los mejores trabajos que se presentaron en la edición del año de 2023 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y bueno, las puertas de la noticia regional de Venezolana de Televisión está abierta para ustedes. Ojalá se pueda ver allí, ¿verdad? Claro, ya vamos a hablar con el vicepresidente del canal para que lo transmitan, claro que sí, para que se vean en televisión nacional a través de Venezolana. Me comprometo a hacer el enlace para que sea posible que su documental, su trabajo maravilloso que vienen haciendo, de verdad gracias, porque personas como ustedes hacen patria. Ay, gracias. Yo soy muy llorona. Yo también. Felicidades. Esto es un mensaje para los hombres del aluminio de Alcázar, en mi tierra guayanesa. Yo, Lisandro Rojas, miembro del jurado calificador del Premio Nacional Simón Bolívar 2023, les envío una felicitación especial por ese trabajo no solamente conmovedor desde el punto de vista humano, sino además por esa producción audiovisual muy bien hecha, con criterio profesional, que además demuestra la capacidad de los hombres del aluminio de Venezuela. Así que les envío un abrazo a todos y que reciban este premio con mucho orgullo y satisfacción. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Félix Gelardi y soy parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Bueno, nada, orgulloso de ese trabajo que ustedes hicieron de los hombres de aluminio. Me parece excelente la propuesta y además el esfuerzo que se hizo en el momento justo que lo necesitábamos. Y ustedes lo hicieron muy hermoso ese trabajo. De verdad agradecido y bueno, felicitaciones por el premio. Aquí conocí, ¿cómo es que tu nombre? Marlon Zambrano. Marlon Zambrano es un pana que conocí aquí en el Premio Nacional de Periodismo. Y él también se me acercó preguntando por el documental, por lo que le habían comentado. Dile tú a los hombres del aluminio qué fue lo que te dijeron. Bueno, yo estoy sorprendido porque uno de los hombres más mencionados en esta edición del Premio Nacional de Periodismo es este que está aquí. Y su pieza, que al parecer es extraordinaria, yo no la he disfrutado todavía, espero hacerlo pronto. Los felicito por ese empeño, ese trabajo, ese hacer patria con todo el amor del mundo, pero con pocos recursos. Eso es lo que queremos en este país, lo que estamos intentando por todas las vías, y yo creo que es lo más destacable de ese esfuerzo que han hecho ustedes allá. Pero aparte de eso, ese es el periodismo que queremos hacer, que queremos incentivar, que hay que seguir trabajando, porque ese es el que dignifica el alma y el esfuerzo de los hombres y las mujeres de este país, y ese es el trabajo, pues. Así que lo felicito. Gracias, man. Todos los días la tecnología te facilita los medios para comunicar tu talento, un servicio de calidad o el conocimiento para enseñar a los demás.
Tú eres el medio, taller de producción radial y podcast para que puedas vender tu contenido sin intermediarios. Aprende con David Medina, 3 veces Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y varios podcasts vendidos. Cupos limitados. Llama ya al 0414-958-1282. Te garantizo que vas a aprender.